Buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos ustedes hoy. Tengo el honor de estar aquí con ustedes, abriendo este espacio. Mi nombre es Verónica Millán. Vivo en Cabo San Lucas. Los saludo desde Cabo San Lucas, Baja California Sur, México. Y bueno, bienvenidos a todos. Me gustaría saber desde dónde nos están acompañando, desde dónde se conectan. Escríbanme en el chat, vamos conociéndonos un poquito más. Desde Pachuca, Ciudad de México, que les está lloviendo por allá muchísimo. Qué rico. Metapán, El Salvador, Poza Rica, Veracruz, presente como siempre. Tehuacán, Puebla. ¿De dónde más? De Cabo San Lucas. Pues qué alegría que se den cita para estar aquí esta tarde. Como cada sábado tenemos nuestro espacio de capacitación. La información que vamos a recibir, familia, es súper poderosa. Vamos a hacer unos acuerdos, vamos a ponernos aquí ahora, en este momento, vamos a tomar apuntes, vamos a encender nuestra cámara para sentir que nos estamos viendo, para que se haga esa sinergia, esa energía bonita, para que podamos recibir esa información con mucho más provecho. Vamos a mantener nuestro micrófono en silencio. Y bueno, que no nos falte un delicioso café, un chocolatito por allá en Pachuca que les está lloviendo en la Ciudad de México. Qué riquísimo, un chocolate. Y bueno, familia, rapidito, porque la información que vamos a recibir hoy, de verdad. Así que si todavía tienen socios que no se han conectado, mándenles un mensaje o llámenles y diles, no te quieres perder este espacio porque va a estar súper poderoso. Y bueno, conscientes del gran valor de la información que vamos a recibir a continuación. Así que les invito a todos a estar atentos, muy atentos y tomando notas, porque hoy nos acompaña, tenemos el privilegio de que hoy nos acompañe una persona que es ingeniero aeronáutico, bueno, de profesión, empresario en el sector aeronáutico. Además es empresario en el sector equino. Cuenta hoy en día con su criadero de caballos en Colombia. Un hombre comprometido con sus sueños y los de su organización. Su disciplina y determinación lo llevan a ser hoy un líder referente en el continente de las Américas. Así que con esta persona, imagínense todo lo que nos puede regalar. No parpadeen, bueno, escriban y toman nota. Vamos a recibir con muchos chat, con muchos signos en el chat a nuestro diamante de miel, Ricardo Ángel. Mi diamante, la sala es toda suya. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, hola familia, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos. Qué privilegio poder estar acá esta noche acompañándolos en este poderoso espacio de academia, donde vamos a aprender conceptos y temas muy importantes para el desarrollo de cada uno de nuestros negocios. Quiero en primer lugar reconocerlos, felicitarlos por estar acá, por sacar este tiempo para el entrenamiento que es muy importante, es de las cosas indispensables en este negocio, aprender, educarnos, seguir creciendo en los conceptos que nos fortalecen en la creencia, que nos fortalecen en las acciones, ¿verdad? Porque muchas veces tratamos de tomar acción con creencias débiles, con todavía cualquier objeción, cualquier tema que nos pone un prospecto, nos pone a dudar sobre la creencia del éxito de nuestro propio negocio. Entonces, por eso es tan importante estar pegados en el sistema educativo, estar aprendiendo de las personas con mayores resultados, seguir evolucionando la creencia. Recuerden que la mentalidad que nosotros tenemos, es decir, lo que pasa en nuestra vida a todo nivel,
no solo a nivel financiero, sino a nivel personal, familiar, espiritual, es un reflejo de lo que nosotros somos, de las creencias reiterativas que tenemos. Es decir, nuestra realidad no es otra cosa que nuestras creencias manifestadas, ¿verdad? O exteriorizadas. Entonces es muy importante que si ustedes quieren cambiar su realidad, quieren cambiar su estilo de vida, quieren cambiar sus ingresos, empecemos por trabajar fuertemente en nuestras creencias. Eso nos va a llevar a, primero, a ver la vida desde otra óptica, segundo, a mirar nuestro negocio, a ver nuestro futuro con un mayor grado de esperanza, con un mayor grado de convicción cada vez que tomamos acción. Si usted, imagínese que hoy usted pudiera ver su futuro, no sé, 4 o 5 años hacia el futuro, usted pudiera verse a sí mismo, a sí misma dentro de 5 años y ver que usted se convirtió en un diamante o en una diamante de este negocio, que usted ya está eh, teniendo ingresos por encima de los 2.000, 2.500 dólares todas las semanas, ¿verdad? Su estilo de vida está transformado, su vida, las cosas que usted hace, probablemente cambia donde vive, cambia las condiciones de su familia y cambian muchas cosas en su vida si usted se convierte en un diamante de este negocio. Ahora, si usted lograra hoy ver su futuro y ver que usted se va a convertir efectivamente en un diamante o en una diamante de este negocio, ¿cómo enfrentarías una llamada? ¿Cómo harías una presentación? ¿Cómo harías un cierre? ¿Cómo invitarías a un evento? Entonces cambia la energía porque la convicción es uno de los componentes que más funciona en el ámbito del liderazgo. Es decir, muchas personas puede que no entiendan el plan de compensación, cuando usted les habla del negocio, puede que no entiendan todos los beneficios de nuestros productos, puede que no entiendan muchas cosas de cómo se desarrolla este modelo de negocio, pero si le ven a usted con convicción, eso arrastra más que cualquier cosa que usted pueda explicar dentro del negocio. Si ven que usted es una persona que está convencida que a través de este proyecto de negocio usted va a cambiar su vida, va a cambiar su realidad, va a ayudar a su familia, va a conquistar sus sueños, pues eso empieza a convertirlo inevitablemente en un líder o en una líder. ¿De acuerdo? La gente va a empezar a querer seguirte porque ve esa convicción. Recuerde que la gente no sigue a los que más saben, sino a los que más convencidos están de lo que saben. Entonces, por eso es indispensable no perderse estos espacios, seguir reforzando esa creencia, seguir reforzando esa convicción para que cuando salgamos a tomar acción, esa convicción arrastre nuestro liderazgo, empiece a generarnos mayor credibilidad, empiece a darnos mayor capacidad de influencia sobre otras personas, sobre los prospectos, sobre las mismas personas de nuestros equipos que también nosotros estamos educando dentro de este negocio, porque recuerden que no solo estamos acá porque nos educamos nosotros, sino tenemos la responsabilidad también de educar a la gente de nuestro equipo, a la gente que está comenzando, que está empezando, todo lo que le podamos enseñar, pues eso nos va a ayudar a que siga creciendo nuestra organización y se siga expandiendo no solo por México, sino por todo el continente. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito del tema financiero. Voy a compartirles por acá mi presentación. Vamos a hablar de algunos principios que hacen este negocio un negocio muy poderoso, ¿sí? Versus pues muchas cosas que hacemos en el mundo tradicional para ganarnos nuestros ingresos, ¿cierto? Bien sea otro tipo de negocios, bien sea el empleo o cuando somos autoempleados, por ejemplo, ya vamos a hablar un poquito de los tipos de ingresos. Este entrenamiento se llama cerebro y bolsillo porque como les decía en la introducción, para que nuestro bolsillo crezca, primero tenemos que entrenar nuestro cerebro. ¿Listo? Piensa inteligente y vive abundante, que es el objetivo pues final de esta industria, no solo llenarnos de conocimientos, llenarnos de aspectos técnicos o desarrollar habilidades, sino que ese conocimiento y esas habilidades que desarrollemos a través de la construcción de este negocio nos lleven a una vida abundante, nos lleven a vivir en plenitud, no solo en el área financiera, sino en todas las áreas de la vida. ¿De acuerdo? Entonces vamos a arrancar por el primer aspecto y vamos a ver 6 principios que son muy importantes que ustedes deben tener en cuenta y deben empezar
a ser parte de su filosofía de vida, del por qué este negocio es mucho más poderoso que emprender en el mundo tradicional o que tener un empleo, porque nos puede llevar más rápido a conquistar nuestra libertad financiera. Lo primero es que te ayuda en el desarrollo de las habilidades personales y de negocios. Esto, pues es muy difícil de encontrar allá afuera en el mundo tradicional, no te lo enseñan en un empleo, cuando emprendes, pues tienes también que desarrollarlas, pero para encontrarlo tienes que ir a pagar cursos, seminarios, tienes que hacer un montón de cosas, invertir bastante dinero para poder desarrollar las habilidades, tanto personales como de negocios. Entonces, esta industria tiene algo muy poderoso, es que uno enseña liderazgo, que hoy nosotros estamos convencidos de lo que necesita el mundo en general, no solo Latinoamérica, sino el mundo en general son líderes, líderes capaces de tomar una visión y llevarla a la realidad, ¿sí? Cuando usted explica en el plan de compensación el 2x2, el 4x4, el 6x6, lo que hoy necesita este negocio para que lo podamos llevar adelante no es personas que se sepan la tabla del 2 ni del 5 ni del 6, sino líderes capaces de tomar esa visión del 6x6 o del 5x5 y llevarla a la realidad de su negocio. Eso es lo que estamos buscando. Habilidades de comunicación. Obviamente que es muy importante que empecemos a trabajar en nuestras habilidades de comunicación, porque no es tan importante el tamaño de mi visión o la idea tan buena que tenga como la capacidad que tenga de comunicársela a otras personas. Entonces recuerden que nosotros todos los días estamos hablando con otras personas acerca de nuestros productos o acerca de nuestro negocio, de nuestro plan de negocios, con nuestro equipo, estamos hablando con seguimientos, prospectos, etcétera. Entonces es muy importante no solo tener las ideas claras acá, sino trabajar mucho en la parte de comunicación. Este negocio les enseña eso, les enseña a trabajar en equipo, muy importante y fundamental en esta industria. En este negocio nadie puede hacerse diamante solo. Es más, ni siquiera bronce o plata. Bueno, hay gente muy berraca que sola a punta de su propio esfuerzo se hace bronce o plata, pero yo creo que hasta ahí ya oro, platino y diamante es prácticamente que imposible hacerlo solo. Necesitamos aprender a trabajar en equipo, necesitamos aprender a coordinar nuestros equipos de trabajo, necesitamos aprender a hacer un plan de trabajo para nuestros equipos, etcétera, y esto lo aprendemos acá en nuestro sistema educativo. Fomenta las competencias claves para emprender con éxito, como la mentalidad, como la actitud, ¿cierto? Cosas que muchos de nosotros tuvimos que hacer cambios importantes de lo que veníamos haciendo cuando empezamos a hacer este negocio porque entendimos que una mala actitud pues no nos va a ayudar a crecer en este negocio, que entendimos que mentalidad de escasez no nos iba a ayudar a crecer en este negocio, que el miedo no nos iba a ayudar a crecer en este negocio, que estar pensando en el que dirán no nos iba a ayudar a crecer en este negocio. Entonces tuvimos que trabajar todo ese tipo de aspectos y eso ustedes lo van a encontrar acá también. Luego entender, pues, que este negocio es a cero riesgo, ¿cierto? Las inversiones son muy bajas versus lo que tendrías que invertir en un negocio tradicional. En el caso de Colombia, que debe ser muy, muy similar al caso de México. Para empezar un pequeño negocio acá en Colombia, con menos de $20.000 ya no lo haces. 15 $20.000 para empezar un pequeño negocio. Ahora, si ya quieres, obviamente que las inversiones son mucho más grandes, ¿sí? Y que esa inversión pues no está a cero riesgo, porque corres el riesgo de que pones el negocio y si no te va como esperas, se demora el punto de equilibrio, no aguantas los costos, tienes que cerrar y perder dinero. En este negocio haces una inversión que te la entregan toda en producto, quiere decir que el riesgo es cero. El único riesgo que corres acá es mejorar la salud, ¿sí? Obviamente que tenemos el apalancamiento de todo lo que nos brinda la compañía, ¿cierto? Que eso pues, si lo hiciéramos por nosotros mismos, costaría un montón de dinero, como el desarrollo de los productos, como la logística de importación. Si usted hoy abriera una empresa para comercializar un producto, como el que nosotros tenemos, pues tendría que importarlo desde Malasia, tener la empresa, hacer un montón de documentación, tener la logística para mover el producto por todo el continente. Entonces,
abrir las oficinas, pedir los permisos sanitarios. Es un montón de trabajo que ya hizo la compañía. Nosotros nos apalancamos de eso con una inversión muy baja. ¿De acuerdo? Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando hablamos con las personas acerca de nuestro negocio. Tercero, y este es el punto que vamos a tocar hoy, y es la educación financiera práctica. Empezamos a aprender los conceptos básicos de educación financiera, cómo se gana el dinero, cómo se administra. Ese tipo de cosas es muy importante porque este tema en muchas universidades ya están enseñando de liderazgo, ya están enseñando habilidades blandas, porque obviamente que la educación se ha dado cuenta de la necesidad de este tipo de cosas dentro de la educación, pero educación financiera no he visto la primera. Entonces este tema sí que a veces es pasado por alto y es muy importante. Entonces van a aprender a gestionar su dinero de manera efectiva, introducción a conceptos como el flujo efectivo del apalancamiento, que es básicamente lo que vamos a ver hoy. Entender muy bien eh, las, las, eh, las ventajas competitivas de construir ingresos pasivos versus ingresos activos o ingresos residuales versus ingresos lineales. Listo, ya vamos a ver eso. La mayoría de gente en su vida financiera pasa problemas, no crece, por el contrario, cada vez que entre más trabaja, menos dinero tiene, es por una sola razón y es por la falta de educación financiera. La mayoría no entiende cómo funciona la economía y como todo juego, cuando tú intentas jugar un juego en el cual no entiendes las reglas, pues lo más probable es que terminas perdiendo, ¿sí? Si yo me voy a meter a jugar, no sé, yo nunca he jugado cricket, ¿cierto? Y yo me meto a jugar allá, lo más probable es que vaya a perder, primero porque no tengo la habilidad de hacerlo y segundo porque no entiendo las reglas ni sé de qué se trata. A la mayoría de gente en el mundo económico, paradójicamente, a pesar de que todos los días estamos o trabajando por dinero o invirtiendo o gastando dinero, no saben cómo funciona la economía y por eso terminan por asfixiar su propia economía hasta el punto en que no pueden dejar su trabajo porque tienen deudas, ¿cierto? Pero tampoco tienen inversiones que les permita dejar de trabajar, es decir, no tiene un plan de retiro. En la mayoría de nuestros países latinoamericanos, pues hasta la pensión que es después de los 60 años, ¿verdad? Entonces, la mayoría, ¿qué dice el señor Robert Kiyosaki? Dice, la mayoría no puede hacer una evaluación de cómo está su economía en este momento, no sabe leer un balance. Entonces, si yo no puedo hacer una evaluación de cómo está mi economía, pues no puedo detectar. Yo puedo en este momento, podría estar yéndome a la quiebra y si no sé leer un balance no me daría cuenta. ¿Sí? Un balance es lo que ustedes están viendo ahí, se compone de cuatro columnas, es algo muy sencillo, muy básico, esto yo sé que ustedes lo han escuchado. Las dos primeras que son las de arriba que se llaman ingresos y egresos, básicamente el dinero que nos entra, egresos pues los gastos que tenemos o el dinero que nos sale, y las otras dos columnas que son las más importantes y que muchas veces es donde está la mayoría de la confusión, que son las columnas de activos y pasivos. ¿De acuerdo? Los activos, todo aquello en lo que yo invierto que me produce dinero, es decir, me genera más ingresos, como ustedes lo pueden ver ahí en la gráfica. Y luego están los pasivos, que son también cosas en las que yo invierto que me generan, por el contrario, gastos, me generan más gastos. Entonces, la mayoría de gente, no importa cuánto gane, normalmente lo que empieza a hacer en su vida financiera es en invertir en pasivos o en gastar en pasivos, comprar pasivos que le generan más egresos que colapsan su economía y terminan normalmente pasando dificultades económicas. Entonces, ustedes han visto, bueno, lo primero que vamos a hablar es de los ingresos. El señor Kiyosaki nos enseña que solamente existen cuatro maneras de generar ingresos en la economía. La primera, que es como empleado, ya todos sabemos que hace un empleado, intercambia su tiempo y conocimientos por dinero, ¿cierto? Por un salario. Eh, este normalmente tiene la característica, pues, que los ingresos son limitados, ¿verdad? Porque así nosotros seamos los más fuertes o los más duros en nuestra profesión, cuando estamos en la fórmula de intercambiar tiempo por dinero, nuestros ingresos son limitados porque nuestro tiempo es limitado, ¿verdad? Luego están los autoempleados que básicamente lo que hacen es montar su propio esquema de negocio, ¿cierto? Un pequeño negocio en donde ellos mismos trabajan y generan sus ingresos.
también es el que tiene una panadería, el que tiene una carnicería, una tienda, un negocio pequeño, o profesiones, por ejemplo, como un médico que tiene un consultorio, abre, vaya, atiende pacientes, un abogado que atiende casos, un contador que lleva contabilidad de personas o empresas, etcétera, ¿cierto? Que hace también intercambia su tiempo por dinero de una manera diferente. Ahora, este tiene una característica también y es que si no hay trabajo no hay ingresos. Es decir, yo puedo ser un médico muy prestante que cobro a no sé cuántos dólares la consulta, pero mientras esté atendiendo pacientes mis ingresos son buenos. Si la otra semana me voy de viaje, por ejemplo, de vacaciones y no atiendo pacientes, pues mis ingresos se van a cero, ¿cierto? Si me enfermo y no puedo atender pacientes, también mis ingresos se van a cero y así con la mayoría de ejemplos, ¿sí? Este cuadrante, que es el cuadrante izquierdo, tiene una característica y es que el ingreso depende 100% de mi propio esfuerzo, ¿cierto? El empleado va y trabaja y por su trabajo le paga. ¿Qué pasa si no trabaja? No le paga. El autoempleado lo mismo, abre su negocio, lo atiende, surte, hace un montón de cosas, paga impuestos, lleva contabilidad, etcétera. Si lo abre, vende y hay ganancias, tiene dinero. Si no lo abre, no hay ganancias. Todo depende del esfuerzo de la persona. Ahora, en el cuadrante derecho tenemos los dueños de negocio, que más que un dueño de negocio, tendríamos que ponerle un dueño de sistemas de negocios, es decir, negocios que están sistematizados. Ejemplo, las franquicias, la gente que ha comprado o que tiene un McDonald's, que tiene un KFC, ¿cierto? Que tiene un Domino's Pizza o empresas grandes normalmente, dice Robert Kiyosaki, que son de más de 500 empleados, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estos negocios lo que funciona no es el tiempo del dueño, sino el sistema es el que permite que estos negocios trabajen. Quiere decir que ustedes creen que el dueño de McDonald's tiene que ir todos los días a todos los restaurantes de McDonald's para que el negocio funcione. ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque tiene un sistema. Las cartas son iguales, los restaurantes son muy parecidos, hasta ustedes entran al baño, son muy parecidos, los precios son parecidos, la comida es igual, el menú, todo se hace de manera sistemática para que el que opere en el negocio sea el sistema. Y cuando alguien se agrega, lo que hace es aprender del sistema, multiplicarlo y ponerlo en práctica para que el negocio siga funcionando. Bien. Y luego están los inversionistas, personas con excedentes de capital que ponen el dinero a trabajar para ellos. ¿Ustedes sabían que el dinero puede trabajar para ustedes? Entonces la mayoría de gente, un momentico, luego están los inversionistas, qué pena. Luego están los inversionistas que son personas que con excedentes de capital ponen el dinero a trabajar para ellos. Es decir, algo muy importante que ustedes deben saber es que el dinero puede trabajar para ustedes. Es un aliado. La mayoría de nosotros nos educaron a ver el dinero como un problema, como un enemigo. De hecho, conozco o conocí mucha gente durante mi carrera como ingeniero, gente que trabaja conmigo en las empresas que en vez de ser agradecidos con el dinero, de tenerle gratitud, de ver que es una herramienta para, lo ven como un enemigo, lo ven como un problema, siempre viven renegando del dinero. Entonces, claro, si usted ve algo como malo, lo ve negativo, lo ve como un enemigo, lo que hace inconscientemente es rechazarlo, evadirlo. Por eso la mayoría de gente con esa mentalidad lo que está es esquivando la riqueza, esquivando la abundancia, esquivando la posibilidad de generar riqueza. Bien, entonces si el dinero puede trabajar para nosotros, es más inteligente poner a trabajar el dinero que ponernos a trabajar nosotros. Por eso tenemos que buscar lo que Robert Kiyosaki llama los ingresos residuales, es decir, los ingresos que no dependen de mi propio esfuerzo. ¿De acuerdo? En este cuadrante derecho, la característica es que el ingreso no depende de su esfuerzo, está distribuido, disperso entre muchas personas, muchos colaboradores, sean empleados. Entonces, ¿dónde estamos ubicados nosotros? Nosotros estamos ubicados en el cuadrante es decir, de dueño de un sistema de negocio, porque a pesar que Gano Excel no es de nosotros,
la organización que nosotros construimos sí nos pertenece. Y por eso es que GanoExcel comparte tan abundantemente utilidades con nosotros, porque construimos, GanoExcel pone toda la infraestructura, nosotros hacemos la construcción de la organización, por esa organización se comercializan los productos y por ese motivo es que podemos tener utilidades. Ahora nosotros no tenemos empleados, tenemos socios o aliados en este negocio. Y Robert Kiyosaki dice que normalmente el dueño de un sistema de negocio es una empresa que tiene más de 500 empleados y nosotros podemos construir organizaciones de más de 500 personas. Podemos tener mucha gente invirtiéndole tiempo a esta oportunidad de negocio que a través de ese tiempo y esfuerzo y trabajo se convierte en un gran negocio, ¿no? En el caso de nosotros con mi esposa, bueno, en el caso mío, yo ya completé más de 30.000 socios en mi estructura de negocio en 10 países. Entonces, no solamente son 30.000 personas que se levantan a tomarse una taza de Gano Café todos los días, sino que además comparten con otros, otros promueven, otros están inmersos en el tema del liderazgo, de duplicar equipos, de crecer, y ahí es donde podemos construir ingresos residuales. Sería imposible para mí estar atendiendo 30.000 pedidos todos los meses o estar pendiente de que quién le llegó mal un pedido, quién hizo mal, eso se encarga la empresa. Sería imposible para mí estar duplicando 30.000 personas todos los días, pero como esto es un trabajo en equipo, pues hay mucha gente que le está invirtiendo su trabajo y su esfuerzo a esto, que nos permite entre todos construir y seguir creciendo una gran organización, ¿verdad? Características importantes de esto. El 95% de la gente millonaria en el mundo está en el cuadrante D o en el cuadrante I. ¿Listo? El 95% de los millonarios en el mundo. Quiere decir que con el hecho de cambiarnos de cuadrante ya tenemos mucha más oportunidad de que nuestra economía mejore dramáticamente, ¿verdad? Ahora, cambiarse de cuadrante no es cambiarse de actividad, es cambiar de mentalidad, ¿sí? Un empleado, por ejemplo, sobre todo los valores esenciales. ¿Qué son los valores esenciales? Las cosas que mueven nuestra vida. Nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestros valores esenciales. Ahora, cuando hablo de valores, no hablo de los valores morales, éticos, ¿no? Eso sabemos que, pues, honestidad, trabajo fuerte, etcétera. Pero los valores esenciales son los que mueven nuestra vida. Entonces, en el mundo económico, depende de los valores esenciales, las personas se van a buscar uno de estos cuadrantes. La gente, el empleado, por ejemplo, ¿qué es lo que busca o cuál es su valor esencial? La seguridad. Lo que más le interesa es la seguridad, sentirse seguro, que le paguen cada mes o cada 15 días, que tenga beneficios su empleo y entre más beneficios tiene el empleo, más seguro se siente y más realizado se siente. Entonces, si en la empresa en que trabaja no solo le pagan bonos o le pagan cosas o le dan comida o le dan viajes o lo que sea, siente la seguridad. Cuando yo estaba en la universidad, mi mamá me decía, estaba terminando mi carrera de ingeniero aeronáutico, y mi mamá me decía, cuando usted salga de la universidad, trate de buscarse un trabajo con el Estado, búsquese un trabajo con el gobierno, porque el gobierno es una maravilla, nunca se quiebra, siempre le paga, no sé qué. Entonces, era la mentalidad de seguridad. Ahí se puede ver la mentalidad de seguridad. Los autoempleados, por el contrario, el valor esencial de su vida es la independencia. No le gusta que nadie lo mande, que nadie le diga cómo se hacen las cosas ni a qué hora se hacen, sino ellos mismos ser como los autores de las cosas. No le gusta estar por debajo de nadie y le encanta la independencia. Se pagan precios a veces muy altos, a veces el autoempleo tiene sus beneficios económicos, pero a veces se hacen más sacrificios que en el tema de ser empleado, ¿verdad? Los dueños de negocio y los inversionistas tenemos un valor esencial, que es el que les invito que hoy empecemos a cultivar, muy importante, que es el valor de la libertad. Lo que más valoramos y más apreciamos en la vida es la libertad, es la posibilidad de elegir qué queremos hacer, ¿sí? Entonces, cuando usted empieza a cultivar el valor de la libertad. Entonces yo empezaba a leer, por primera vez cuando entré en este negocio, ya había estudiado ingeniería aeronáutica, ya me había especializado en una de las mejores universidades del mundo en Brasil, hablaba 3 idiomas, etcétera, etcétera, pero nunca me habían hablado del concepto de libertad financiera, por ejemplo.
Entonces yo empecé a entender que yo no podía ser libre si no solucionaba la parte económica, por ejemplo. Porque si mi parte económica es limitada, pues las posibilidades que yo tengo de elegir también son limitadas y mi libertad limitada. Ahora, si estoy en un empleo, yo empecé a sentirlo. Todas las decisiones importantes de mi vida las tomaba otra persona. ¿A qué hora yo me levantaba? ¿A qué horas me podía ir a tomar un café? ¿A qué horas podía ir a almorzar? ¿Qué tiempo podía compartir yo con mi familia? ¿Sí? Otra persona definía yo cuánto me ganaba, es decir, básicamente definía mi estilo de vida. Entonces no solamente definía mis vacaciones, mi tiempo libre, el tiempo que yo pueda, sino que también definía mi estilo de vida. Y esas decisiones son, yo empecé a sentir que esas decisiones son muy importantes en la vida de nosotros como para dejarlas en manos de un tercero. Por eso si ustedes quieren realmente ser libres, una de las primeras cosas que tenemos que solucionar es la parte financiera. No depender de un tercero, tener varias fuentes de ingresos, muy importante. Empezar a cultivar la mentalidad de inversión, de crecimiento, ¿sí? Para que ustedes realmente puedan construir libertad de ahora en adelante. Bueno, entendiendo este tema de los ingresos, de dónde proviene el dinero, ahora sí nos vamos a cómo se ve el balance de una persona pobre. ¿Cómo se ve el balance de una persona pobre? Entonces, normalmente esto pasa aquí en Colombia, pero sé que se replica en, en la mayoría de los países. Cuando usted sale de la escuela, o el colegio, ¿cierto? Se va a estudiar algunos a la universidad, otros se van inmediatamente. ¿Cuál es el primer cuadrante que uno busca para generar ingresos? Normalmente no se va ni a montar un sistema de negocios ni a invertir, sino o a ser empleado, que normalmente es el primer cuadrante por el que todos pasamos, o a ser autoempleado, normalmente más que todo empleado. Entonces empezamos que en el cuadrante del empleo empezamos a recibir los primeros ingresos y lo primero que piensa normalmente una persona es en comprarse un carro o una moto o solucionar el tema del transporte. Normalmente es lo que primero piensa y es la primera jugada financiera de la mayoría de la gente, ¿cierto? Entonces la pregunta importante aquí es, ¿un carro, una moto o lo que sea, es un activo o es un pasivo? Entonces acá depende, ¿no? Porque si yo me compro un carro para movilizarme todos los días a mi trabajo, pues eso es un pasivo porque lo que me genera es gastos. Pero si yo me compro, no sé, un taxi, un bus que se va a poner a trabajar y me va a generar ingresos, pues eso sería un activo. Pero la mayoría de gente se compra un carro para irse del trabajo a la casa. Entonces el primer pasivo empieza a aumentar su columna de pasivos, por lo tanto los egresos. Lo segundo que le empieza a decir a usted la mente, sobre todo si usted ya es profesional o ya lleva tiempo trabajando, es que ya tiene carro, ahora vamos por la casa, ¿cierto? A comprarnos una casa propia, porque, no sé, sobre todo a la gente de mi generación y de la generación pasada, mis papás, mis abuelos, era muy importante tener casa propia. ¿Cierto? No vivir en alquiler, sino tener casa propia. Eso a la generación nueva, ya de los 27 26 años para adelante, ya dejó afortunadamente de importarles tanto, pero la mayoría de gente sabe qué hace. Segunda jugada financiera, va y se compra una casa con un crédito hipotecario a 15 18 20 aquí en Colombia ya están prestando hasta 25 años. Quiere decir que empeñan durante 25 años su trabajo para pagar altos intereses, pagan esas casas 4, 5 y 6 veces, ¿sí? Y el tema no es ese, porque una casa, segunda pregunta importante, ¿una casa es un activo o un pasivo? También depende. Si yo tengo una casa, compro una casa y la pongo la rento, pues eso es eso es un activo. Pero si yo compro una casa y me voy a vivir a ella, es un pasivo. ¿De acuerdo? Porque me va a generar más gastos, tengo que pagar mantenimientos, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar un montón de cosas de algo que no me está produciendo básicamente nada. Los intereses, porque la mayoría de gente no se compra el carro de contado, la moto, la casa, sino se la compra a crédito. Es decir, no solamente ingresa en los gastos del mantenimiento, sino que además tiene que pagar los intereses. En una jugada financiera adquieren dos pasivos. El pasivo del carro y los intereses y el pasivo de la casa y los intereses. Luego empiezan a sacar créditos, a irse de viaje con tarjeta de crédito. Ya cuando usted empieza a crecer o a tener un mejor ingreso en su empleo, ya usted no solo piensa en tener su casa, sino en comprarse una segunda casa para irse a descansar. Casa de descanso, ¿cierto? Yo sé que esto en México también debe pasar,
los que viven en tierra caliente, en zonas calientes buscan casas en donde haga frío, los que viven en el frío buscan donde haga calor y se compran una segunda casa que para ir los fines de semana o para ir a descansar y no sé qué, u otro pasivo más. Luego otro carro, porque si ya se casó, entonces ya la esposa también tiene que tener carro, el esposo, porque uno de los factores más grandes para que las parejas se divorcien es tener un solo carro. Si usted quiere que su matrimonio le dure, compre dos carros. Le va a evitar un montón de problemas. Entonces, así es más o menos se ve el balance de una persona que empieza, no importa cuánto se gane, aquí podemos hablar de alguien que tiene un superpuesto que se gana 4, 5, 6 mil dólares al mes, pero no importa de cuánto sean ingresos, si nos dedicamos solamente a construir la columna de pasivos, tarde o temprano estrangulamos nuestra economía. Nos vemos limitados. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ve el balance de una persona rica, de una persona libre, una persona millonaria? Normalmente lo que buscan es fortalecer o lo que buscamos fortalecer nuestra columna de activos, es decir, invertimos en cosas que nos produzcan más ingresos, el dinero trabajando para nosotros. ¿Qué son activos? Negocios, acciones de otras empresas que ya están funcionando, ya están dando frutos y usted a través de las acciones puede comprarse un pedacito, un rendimiento de esas empresas. La finca raíz, que hay que aprender mucho de eso, pero también puede ser un activo muy poderoso. Inversiones en general, franquicias, bonos, CDTs, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello en lo que usted invierta que le produzca ingresos es un activo para usted. ¿Listo? Pregunta importante, entonces su negocio Gano Excel, ¿dónde está? ¿En un activo o en un pasivo? Se lo responde de manera muy sencilla. Si hoy su negocio Gano Excel le está produciendo por encima de lo que le cuesta la recompra y el mantenimiento de este negocio, es un activo porque ya le está dando utilidades. Si su negocio Gano Excel hoy le está produciendo por debajo de lo que vale la recompra y el mantenimiento, su negocio Gano Excel básicamente es un pasivo. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Que aquí no tenemos que invertir más dinero para que se convierta en un activo, sino esfuerzo y trabajo, crecer la organización para que este negocio empiece a ser rentable. ¿De acuerdo? Recuerde que desde un socio en paquete 3 al mes, este negocio ya es rentable para usted. ¿Listo? Más o menos. Desde 500 puntos en binario derecha e izquierda, este negocio ya es rentable para usted. ¿Acuerdo? Entonces es muy importante que hoy lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no me cambio de cuadrante por el hecho de comprar un paquete empresarial en Ganexcel, me cambio de cuadrante con el hecho de poner a producir mi negocio y a que esto realmente me empiece a generar ingresos. Eso es muy importante. ¿Listo? Cuarto punto, cuarto principio que aprendemos dentro de este modelo de negocio es el apalancamiento a través del equipo. Entonces empezamos a entender que el apalancamiento lo que hace es maximizar los resultados mediante el trabajo colectivo. Ya les he explicado un poquito que individualmente es muy difícil conseguir los resultados que logra una organización de 1.000, 5.000, 8.000 o 10.000 o 50.000 personas. ¿De acuerdo? Menor dependencia del esfuerzo individual. Hoy hemos construido un negocio tan poderoso que ya no depende de nosotros. Estamos acá porque tenemos la convicción de que a través de la educación podemos transformar el mundo, porque tenemos un compromiso con mucha gente de nuestro equipo que hoy está trabajando y queremos que lleguen a un mejor resultado, pero lo que nosotros ganamos ya no depende directamente de nuestro esfuerzo. Es decir, si yo le dedico a este negocio 40 horas a la semana, no influyen casi en nada en el resultado final, a que si le dedico 4 horas a la semana. Bien, es más, hemos tenido periodos donde hemos estado fuera del país. Nosotros nos fuimos antes de la pandemia, en el año 2019, no, en el año 2018 creo. Estuvimos casi 2 meses en Estados Unidos viviendo. Nuestro negocio siguió andando. Es decir, le dedicamos 0 horas. Bueno, estábamos allá también construyendo un equipo, haciendo un trabajo allá, pero muy poco. Pero a nuestro equipo de acá, que es nuestra principal fuente de ingresos, 0 horas de trabajo. El equipo y los ingresos siguieron funcionando. Luego también estuvimos una temporada en Europa, hemos estado viajando, hemos estado haciendo varias cosas donde ya no depende de nuestro esfuerzo individual. ¿De acuerdo? Esto es muy importante.
Al comienzo sí, porque si usted no tiene, si usted está empezando y usted se va a su casa y dice, le va a dedicar media hora a la semana porque esto es de una, de un esfuerzo colectivo, pues todavía no existe el colectivo, hay que construirlo y ahí es donde hay que aplicarle el mayor esfuerzo que es comenzando. Mientras construyes la organización, duplicas líderes fuertes, empiezas a conquistar nuevos mercados. Una vez que eso pasa, este negocio empieza a operar sistemáticamente. Acuérdense lo que les dije del poder de un sistema. ¿Listo? 5, desarrollo de la mentalidad empresarial. Es muy importante que empecemos a cultivar mentalidad empresarial porque la mayoría pues tenemos mentalidad de empleado y eso nos acarrea muchos problemas en el área empresarial. No es que la mentalidad de empleado sea mala, ni mucho menos, pero nos funciona para el cuadrante de empleado. Si ustedes quieren ser empresarios, pues tienen que empezar a cultivar mentalidad empresarial. ¿Cuál es el problema? Cuando yo llegué a este negocio, por ejemplo, yo venía del cuadrante del empleo, me dedicaba a remodelar helicópteros, era mi trabajo, pero normalmente cuando uno es empleado, uno espera primero que le digan todo lo que tiene que hacer. Entonces, cuando yo llegué a mi empleo, me dijeron, mire, su misión en este negocio, en este empleo, es que usted va a inspeccionar estas 40 personas que van a hacer este trabajo, nos va a presentar unos informes, hay que hacer unos desarrollos de ingeniería que son así, 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 y pues lo que me pidieron fue lo que yo hice, ¿sí? Y normalmente empleados nos acostumbramos a, la relación empleado-empleador es más o menos la siguiente. El empleado hace lo mínimo posible, ¿cierto? Para que no lo saquen del trabajo. Es decir, yo no conozco ningún empleado que le mandan a hacer 3 cosas y hace 6. Bueno, existen, pero son muy pocos. La mayoría hacemos justo lo que nos piden para que nos mantengan en el empleo. Esa es la relación. Y el empleador, ya cuando estamos del lado del empresario, lo que hacemos es pagar lo mínimo posible para que no se vaya. Y esa es la relación empleador-empleado. Uno trabaja lo mínimo para que no lo voten y el otro paga lo mínimo para que no se vaya. Entonces, claro, cuando estamos viviendo bajo esa mentalidad en el mundo empresarial, eso nos acarrea muchos problemas, porque estamos esperando a que otra persona nos diga lo que tenemos que hacer porque no desarrollamos la disciplina y la interdependencia, ¿sí? A veces los autoempleados sí, a veces no, la mayoría de los autoempleados vienen con el chip de la independencia y eso les funciona mucho más en los modelos empresariales. Porque cuando tú tienes un negocio, nadie te llama para decir abra, surta, haga, venda, no sé qué, sino desarrolla la autonomía. Cuando eres empleado, no. Entonces es muy importante que empecemos a desarrollar esas habilidades como la independencia, como la interdependencia, es más, la disciplina, ¿sí? Que a veces nos cuesta, pero la disciplina no es salir todos los días a hacer un montón de sacrificios, sino ponernos unas metas que vayan acorde con lo que nosotros hacemos, que si usted tiene un trabajo de tiempo completo, pues usted no se va a poner metas de que le cuesten 7, 8 horas al día para cumplirlas en este negocio. Si usted tiene 1 hora al día para hacer este negocio, usted se va a poner metas acordes a esa hora, pero la disciplina es hacerlas, por poco que parezca. Si usted semanalmente se pone la meta de dar 5 presentaciones, que toda la semana las esté haciendo. Si se pone 10, pues que toda la semana la esté haciendo. Si se pone una meta de tener prospecciones o invitaciones o personas en un evento, que lo estemos cumpliendo. Eso es lo importante. ¿Listo? Luego, enfocarnos, obviamente, cambiar el enfoque más bien de ingresos lineales a ingresos pasivos, ¿verdad? Quiere decir a la construcción de activos. ¿Cómo nos enfocamos a construir activos que nos permitan vivir en libertad en los próximos años? Yo les digo algo, si ustedes arrancan a partir de hoy a enfocarse a hacer este negocio, ustedes en 3 años construyen libertad. Enfocarse. Bien, si ustedes lo hacen, en 3 años ustedes pueden construir libertad con este negocio. ¿Por qué? Porque yo lo hice. A los 36 meses de estar, no, mentiras, 38 meses de estar en este negocio, yo me califiqué a diamante. Pero enfocarse es enfocarse. Yo estuve los 3 primeros años de este negocio presentando todos los días, entrenando la gente de mi equipo, empezando a viajar a la gente que se me abría en ese momento, no era tan fuerte el tema virtual. Si se me abría un equipo en otra ciudad, estaba viajando los fines de semana porque el primer año lo hice con mi empleo y construyendo el negocio. Entonces, lo que tenía libre era los fines de semana para ir a apoyar a gente que estuviera fuera de mi ciudad. Lo empecé a hacer sábados y domingos.
muchas veces me daban las 11 12 de la noche o presentando o capacitando, haciendo algo y al otro día salir a trabajar normal. Eso lo hice un año, mi empleo y el negocio a la vez. Luego renuncié a mi empleo después de un año y los siguientes 2 años estuve enfocado en construir mi libertad. Mucha gente de mi familia me criticó, mis padres me criticaron. Mi mamá me decía, pero usted cómo va a hablar de libertad si lo invito al cumpleaños de su abuelita y no viene, no, no fui a cumpleaños, no fui a bautizo, me perdí durante 3 años el Día de la Madre, porque normalmente el Día de la Madre estaba por allá en otra ciudad o en otro país creciendo este negocio. Pero lo que yo tenía en mi corazón era que yo no estaba dispuesto a ceder mi libertad por nada del mundo. Y yo les garantizo que ustedes se enfocan durante los próximos 3 años a hacer el trabajo de manera correcta. Hoy en día es mucho más fácil, tienen herramientas, cuando yo empecé en este negocio no había nada que mostrar, no habían diamantes para mostrar, pues habían unos, pero eran como un mito, uno nunca los veía. No sé quién es diamante, pero jamás yo creo que yo vine a ver un diamante después de 9 o 10 meses de estar haciendo este negocio en la primera convención a la que yo fui. Entonces no teníamos ningún resultado para mostrar, pero lo que sí teníamos era ganas de salir adelante y es lo que usted necesita hoy. Sexto, y algo muy importante, una comunidad de apoyo y aprendizaje continuo. Este negocio es una maravilla porque permite reunirte con personas que comparten tus valores, que quieren salir adelante, que tienen ese deseo de cambiar su vida, que eso normalmente no se encuentra en cualquier parte. Mi recomendación, no se alejen de el fuego. Ustedes han visto que cuando uno hace una fogata, si usted saca una maderita de la fogata, esa maderita se apaga rápidamente. La que permanece junta, permanece encendida. Entonces, no piense que usted por sí solo va a lograr enfocarse, centrarse, hacer. Permanezca lo más que pueda con las personas de su equipo, reúnase a hacer el ciclo del éxito. Cualquier evento que haya en su ciudad, presencial o virtual, nunca se lo pierda. Nunca se pierda la oportunidad de sentarse con alguien de mayor resultado que usted para que pueda preguntar, para que le pueda aprender. Si en su ciudad, si usted es aprendiz y va a un bronce, no se pierda la oportunidad de sentarse con él y pregúntele cómo llegó usted a bronce, porque ahí puede encontrar claves importantes para llegar a su rango de bronce, si va a un plata, si va a un oro, si va a un platino, y con más razón si va a un diamante. Por nada del mundo se pierda estas conexiones. Cada 8 días tienen un diamante acá entregándoles conceptos muy importantes de la construcción de su negocio. No se lo pierdan. Yo no tuve esa oportunidad de sentarme con un diamante por lo menos durante 2 años, creo. La primera vez que me senté ya con un diamante que pude hablar con él, que le pude preguntar, fue cuando me califiqué a rango de oro, que hacían una cena para los que calificaban a oro y ahí pueden hacer 2 preguntas. Fue la primera vez que me pude sentar con un diamante después de casi 2 años. Ustedes cada 8 días tienen esta oportunidad, no se lo pierdan, enfóquense en lo que están, aprendan de lo que puedan. Trate de cuando usted esté en un entrenamiento, sobre todo en la parte virtual, aunque igual en presencial, porque a veces veo mucha gente que va al evento presencial, pero se la pasa viendo el celular, haciendo otras cosas, pensando y no está de cuerpo presente, pero no de mente ausente. Se conectan al entrenamiento virtual, pero están lavando la ropa, haciendo la comida acostados en la cama y obviamente no va a tener la oportunidad de aprender y retener las cosas que le sirven a usted. No se pierda el entorno porque el entorno es fundamental. El entorno es fundamental. Yo creo que el 90% del éxito que yo he tenido en este negocio fue poderme rodear de gente exitosa, poderme rodear de gente como el Diamante Corona Hugo Díaz, que en ese momento cuando yo llegué al negocio era rango oro, pero para mí sigue siendo una persona impresionante. El Diamante Andrés Albarrán, mi esposa, la Diamante Royal Viviana Ramírez, de los Diamantes William Zuluaga, Yelitza Rosario, que estaban acá en mi ciudad, pude aprender de ellos, pude ver cómo presentaban el negocio, pude ver cómo hacían un cierre y ese ha sido, yo creo que uno de los puntos más importantes de tener éxito en este negocio. Séptimo, y les dejo este libro para aquellos que se siguen interesando por el tema de la educación financiera. Fue el primer libro de educación financiera que yo leí, muy poderoso, lo sigo aplicando hasta el día de hoy y se llama El hombre más rico de Babilonia. Entonces,
Se lo recomiendo mucho, es un libro muy sencillo, muy cortico, pero que tiene principios de oro en el tema de las inversiones, del manejo del dinero, ¿sí? Ahí nos enseña primero a llenar la bolsa, que quiere decir empezar a hacer fortuna. Tenemos que empezar a crear nuestra fortuna a partir de hoy y eso no depende de cuánto ganemos. ¿Listo? Lo que recomienda el libro es que el 10% que nosotros nos ingrese lo tenemos que llevar a nuestra fortuna y esa fortuna empezarla a invertir para que se multiplique y empiece a trabajar para nosotros. ¿Listo? Pregunta importante, si de todo el dinero que usted ha recibido hasta el día de hoy en su vida, usted hubiera apartado el 10% y eso lo hubiera invertido, vamos a hablar en un mal negocio al 10% anual, ¿cuánto dinero tendría hoy? Si usted hace esa cuenta, por lo menos el 60% de ustedes ya sería millonario y el otro ya estaría en camino a convertirse en uno. Entonces no es algo extraordinario, no es que tengo que salir a conseguirme $1 millón, sino empezar con cosas pequeñas. Al principio era muy chistoso porque cuando nosotros leímos este libro con mi esposa estábamos empezando, ganábamos muy poquito. Teníamos semanas de $10, $12, $14. Y sin falta lo que hacíamos era tomar el 10%. Si eran $10, tomamos $1. Pero ese dólar empezaba a ser parte de nuestra fortuna. Eso hace 12 años. Ustedes no se imaginan con la velocidad y el poder que dinero se multiplica. El dinero es un aliado maravilloso. Nunca se cansa de trabajar, trabaja las 24 horas del día, 365 días al año, no se enferma, no hace sindicato. No falta trabajo. Trabaja los 365 días del año y es una maravilla lo que pueden hacer con eso. Entonces, a partir de hoy, les dejo este libro porque es muy poderoso y tiene los principios de oro. Ahí les habla de algunos principios de cómo invertir, cuando usted le presenta un negocio, porque cuando usted empieza a hacer fortuna, usted empieza a separar, pues usted empieza a pensar en qué lo voy a invertir y ahí, eh, eh, por falta de conocimiento, hay muchas probabilidades de que pierda el dinero. Entonces, es muy importante que siga los principios de este libro, algo muy sencillo, co- eh, principios que yo aplico al día de hoy. Número uno, no invierto en negocios que no entiendo, ¿sí? Si no puedo entenderlo, pues no puedo manejarlo y si no está en mi control, probablemente puedo perder mi dinero. Segundo, no me asocio con gente que no invierte su propio capital para el negocio, ¿sí? Casi por semana, 2 o 3 personas me están invitando a diferentes negocios. No, que tengo un negocio, que tengo una idea de negocio y uno de los principios que yo sigo es que no me asocio con alguien que me diga, ponga usted la plata y yo pongo la idea. No me sirve, ¿de acuerdo? Porque ideas millonarias hay muchísimos magos que tienen un montón de ideas. Me asocio con gente que pone su propio capital. ¿Listo? Compartimos el riesgo. Eso es muy importante. Y tercero, pues obviamente no hacemos negocios que estén fuera de la ley, de lo que sabemos que es honesto, de lo que sabemos que está bien, ¿verdad? Porque pues también aparecen muchas oportunidades de, mire, podemos invertir acá, pero hay que hacer una trampita, un torcido. Entonces, entre más se alejen ustedes de eso, más seguro está su dinero, su propia persona, su familia, algo que es muy importante. Piensen a futuro, ¿de acuerdo? 7 principios, entonces primero empezar a llenar la bolsa, es decir, empezar a crear la fortuna, controlar los gastos, si no controlamos los gastos no podemos tener inversión. Hoy en día a mí me da mucha risa escuchar magos que creen que saben mucho de economía en el gobierno de acá, me imagino que pasa mucho también en México, que impulsan el gasto y miden el desarrollo del país en el gasto de la gente. Y realmente eso es un indicador muy pésimo para proyectar el crecimiento de una economía. Una economía no crece gastando. Por el contrario, cuando bajan los gastos y queda un remanente de dinero para invertir, ahí es cuando podemos crecer a futuro. Entonces, mucho ojo porque la mayoría de los políticos se aprovecha de gente que no entiende de economía para venderles ideas como esas. Haz que tu dinero trabaje para ti, muy importante. Protege el tesoro, protege tu fortuna, no se la den a cualquiera, no se la den a alguien que tenga una idea de negocio o que no sabe de lo que está invirtiendo. Haz de tu casa una inversión rentable, ya entendimos la diferencia entre cuando mi casa es un activo y un pasivo. Y asegura tus ingresos para el futuro, muy importante. Hoy yo sé que aquí hay gente muy joven
no sé, tiene 20, uno a los 20 años no está pensando en el futuro, pero créanme que el tiempo se pasa muy rápido. Aumenta tu habilidad para ganar dinero, esto es muy importante. En una entrevista que le hicieron al señor Warren Buffett, que hoy ya está como el sexto, séptimo hombre más rico del mundo, durante mucho tiempo fue el hombre más rico del mundo, le preguntaba a la periodista qué recomendaciones le hace usted a las nuevas generaciones, qué le podría decir a las nuevas generaciones. Y Warren Buffett decía, el consejo más poderoso que yo le puedo dar a alguien en el área financiera es aprendan a vender. Porque si ustedes aprenden a vender, nunca les va a faltar el dinero. Bien, ahora no es que aprendan a vender, gano café y se vaya a casa porque el diamante Ricardo dijo que va a vender, no. Aprendan la habilidad comercial, eso es muy importante, porque igual estamos vendiendo la oportunidad de negocio, estamos vendiendo para que la gente se afilie a nuestro negocio y compre la mayor cantidad de gano café posible, etcétera, etcétera. Pero esa habilidad, entre más la logren perfeccionar y aplicar, jamás va a faltar el dinero en sus cuentas bancarias. Cierro con esto y es una frase del hombre más rico de Babilonia y es que el oro. Ese libro es escrito 400 años antes de Cristo, entonces tienen que entender, es una historia de 400 años antes de Cristo, tienen que entender que ahí no había dinero, sino se hablaba de oro, ¿no? Entonces, ¿qué dice el autor del hombre más rico de Babilonia? El oro acude fácilmente en cantidades más importantes al hombre que reserva no menos de una décima parte de sus ganancias, lo que les decía, 10% lo apartan para su fortuna para crear bien en previsión de su futuro y el de su familia. Quiere decir que si nosotros hacemos ese principio, empezamos a tomar el 10%, no importa que su próximo cheque sean $5, tome medio dólar y póngalo aparte porque esa es su fortuna y vamos a mirar cómo ese medio dólar empieza a trabajar para usted. ¿De acuerdo? Y va a acudir el dinero más fácilmente a usted. Bien, familia. Esto es todo por hoy. Un placer haber estado con ustedes compartiéndoles algunos conceptos importantes que sé que nos van a seguir ayudando en el crecimiento de nuestras organizaciones, en nuestro crecimiento personal y obviamente en nuestro crecimiento financiero. Dios los bendiga y hasta la próxima. Muchísimas gracias, mi diamante, por Un tan gusto. tremenda información, tan poderosa, de verdad, muy, muy valiosa. La importancia, familia, de conocer lo que es la educación financiera, la importancia de educarnos en ese ámbito, de saber que vamos a recibir muchos ingresos, pero ¿cómo los vamos a administrar? ¿Cómo los vamos a cuidar? Y el diamante acá nos dejó unos conceptos muy valiosos que ojalá que haya tomado nota de conocer en qué cuadrante estoy posicionada, cuál es el valor de estar en cada cuadrante, o sea, irnos analizando en esos aspectos. Y otra pregunta muy reflexiva, ¿mi negocio Gano Excel está siendo un activo o está siendo un pasivo? Y cómo lo podemos, si está siendo pasivo, cómo lo podemos convertir en un activo. Así que familia, muy, muy interesante esta información. Y bueno, pues vamos a cerrar este espacio. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por darse la oportunidad. Y bueno, no sin antes recordarles y seguirlos invitando a que nos vayamos todos a Colombia a vivir otro maravilloso y extraordinario evento que es Extravaganza 2025. Los que ya tuvimos la oportunidad de vivirlo, de verdad es una experiencia súper, súper hermosa, en mucho crecimiento personal. Nos damos cuenta de la grandeza de la compañía en la que estamos y que confirma parte de lo que nos decía nuestro diamante ahorita, ¿no? Ese crecimiento, la importancia de estar siempre creciendo. Entonces, en agosto 30 y 31 tenemos esta maravillosa oportunidad y aparte, los que no conozcan Bogotá, Colombia, no, es una experiencia que no se lo pueden perder. Así que vámonos todos a Bogotá a extravagar y las personas que están aquí por primera vez o que es su segunda vez, que tal vez no entienden mucho de qué se trata, comunícate con esta persona que te invitó y si te quedaron dudas o alguna pregunta que tú tengas, todas las puedes disipar con él. Así que, pues vámonos a descansar, familia. Bendecida noche para todos. Muchísimas gracias.